quiero pedirle que escuche, quiero pedirle que no busque, pero que escuche esta porción de la palabra que voy a leer, que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, y voy a iniciar leyendo el versículo 12, y le digo que no lo busque porque en unos segundos vamos a hacer otra lectura, y en esa lectura sí quiero pedirle que me acompañe, pero en esta quiero pedirle que escuche atentamente. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice lo siguiente: nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por favor, diga conmigo: su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una vez más, su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor. Diga conmigo: perfeccionado el amor. Una vez más, perfeccionado el amor. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. Diga conmigo: perfecto amor. Otra vez: perfecto amor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo he titulado a esta charla que voy a tener con ustedes: la perfección del amor. Porque el amor, aunque pueda existir y aunque pueda ser real, se dice que cuando hay una falla entre dos personas que se aman, se dice que cuando una persona defrauda la confianza del otro, muchos dicen: no era amor real, tal vez era enamoramiento, encanto, y puede que así sea. Pero aun cuando el amor exista, y aun cuando el amor sea real, y aun cuando el amor esté allí, y aun cuando el amor sea verdadero, mis amados hermanos, el amor debe de ser perfeccionado. El amor se perfecciona. El amor crece. El amor madura. El amor se expande. El amor se fortalece. El amor se perfecciona. Por eso es que, mis amados hermanos, nosotros podemos saber que conforme van pasando los años, el amor que nosotros practicamos, por ejemplo, el amor dentro del matrimonio, va más allá de la figura del cuerpo. Tal vez empieza así. Tal vez es esa atracción la que nos hace acercarnos a una persona. Pero ese amor, si fue amor desde el principio, debe, de acuerdo a la palabra de Dios, ir madurando y fortaleciéndose, porque el amor se perfecciona. Le leí 4 veces referencias a que el amor se perfecciona. Por eso en el matrimonio, conforme van pasando los años y ese matrimonio es exitoso, ese matrimonio es verdadero, y exitoso no significa la ausencia de problemas. De hecho, es todo lo contrario. En medio de los desiertos, en medio de los problemas, en medio de las luchas, todo eso sirve para que el amor dentro de la pareja se vaya perfeccionando. Y conforme van pasando los años, nos damos cuenta, hermanos, que el amor va más allá que la figura del cuerpo, va más allá que las arrugas, va más allá que una capacidad u otra, va más allá de aquello que una persona pueda tener
o pueda poseer físicamente, porque realmente, mis amados hermanos, el amor se debe de perfeccionar y se perfecciona con el tiempo, con los procesos. Por eso es que se dice por ahí, hermanos, que en una pareja de muchos años, cuando tal vez dos casados son muy viejitos y han pasado toda su vida, se dice que cuando muere uno, atrás va el otro. ¿Ha escuchado usted eso, no? ¿Ha escuchado que dicen cuando se muera la viejita o cuando se muere la viejita, atrás va el viejito? O viceversa, se muere el viejito, atrás va la viejita. Porque el amor es más que apariencia. Porque el amor, cuando es perfeccionado, el amor, cuando es madurado, va más allá de lo físico, porque te enamoras del espíritu de una persona. Porque el ser de la persona es el espíritu que vive dentro de ese cuerpo. Es el espíritu que vive dentro de ese traje terrestre llamado cuerpo humano. Nosotros, por cuanto somos seres espirituales, nos enamoramos del espíritu de nuestro cónyuge. Nos enamoramos del espíritu de aquellas personas a las cuales nosotros amamos con todo el corazón. Por eso, mis amados hermanos, en el día de hoy yo quiero compartirle acerca de cómo el amor se perfecciona y de cómo Dios o Jesucristo puntualmente perfeccionó el amor de un hombre llamado Pedro. Yo no sé si usted tal vez se dio cuenta, pero en el boletín teníamos programado una lectura diferente. Sin embargo, por instrucciones mías, le dije a Lupita que la cambiara hacia este pasaje, porque es precisamente de esto que quiero hablar. Quiero hablarle de cómo el amor de un hombre llamado Pedro fue perfeccionado. Así que ahora sí quiero pedirle que vaya conmigo a Juan capítulo 21, que es la lectura que ya hicimos al principio del servicio, y vamos a hacerla una vez más. Y vamos literalmente a hacerla, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso 19. Es que es muy importante para mí que esté fresco en su mente y en su corazón la palabra, para que usted pueda recibir en totalidad lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que si usted está ahí, por favor, lea conmigo Juan capítulo 21 y vamos a leer alternadamente, si le parece. Yo leo el primero, usted el siguiente, y vamos a detenernos en el versículo 19. ¿Está ahí listo, hermano? Después de esto, Jesús se manifestó. ¿Quién se manifestó? Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche, diga conmigo, aquella noche. Otra vez diga conmigo, aquella noche. No consiguieron nada. ¿Ustedes? Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Cuando bajaron a tierra y vieron brasas puestas con pescado encima y pan,
Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juntos, esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: sígueme. Amén. Hermanos, como ya les dije hace algunos momentos, quiero hablar de la perfección del amor. Y quiero mostrarle cómo el amor del mismísimo Pedro fue perfeccionado en todo lo que vivió. Pero antes de entrar a eso, quiero hablarle de un principio muy importante. Quiero hacer una cláusula porque mi espíritu arde desde hace algunos días y yo tengo la convicción de que alguien en este lugar necesita escuchar esta palabra. Así que permítame hacer una cláusula y hablar un poquito de lo que sucedió en esa pesca antes de que Jesús se sentara con Pedro y comenzara a ministrarle. Número 1, lo primero que usted tiene que entender es que Jesús se manifestó. El versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó. ¿Quién se manifestó? Jesús. En el mismo verso 1 dice: y se manifestó de esta manera, o se manifestó de esta forma, o se manifestó así, en este modo. Porque es interesante que dejemos por sentado que fue, y no lo dejamos nosotros, el Espíritu Santo lo deja por sentado, Jesús se manifestó. Porque aparentemente, de acuerdo al contexto de la lectura, Él se manifestó en una forma diferente. Su cuerpo, su aspecto no lucía como usualmente lucía. Y esta era la tercera vez que Él se manifestaba después de haber resucitado de los muertos. La primera vez se manifestó en el sepulcro a algunas mujeres. La segunda vez se manifestó en aquel cuarto en donde estaban todos los discípulos reunidos, y fue cuando ellos lo vieron, hablaron con Él, metieron, en el caso de Tomás, metieron su dedo en el orificio de las manos del Señor, tocaron su costado que había sido traspasado y se gozaron y se regocijaron, pero no tuvieron problema con reconocerle. Resucitado, glorificado, pero sabían que era Él. Pero cuando llegamos a esta tercera manifestación, dice que se manifestó de esta forma, dándonos a entender, al parecer, que la manifestación del Señor parece que fue diferente. ¿Por qué sabemos esto? ¿Por qué concluimos estas cosas? Porque están los discípulos encabezados por Pedro, se van a pescar. Y aquella noche
no consiguieron nada. Aquella noche no consiguieron nada. Y venían de regreso, mis amados hermanos, y dice la Biblia que Jesús se presentó a la orilla. Ellos estaban allá en el mar, y el Señor se presentó a la orilla y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Ellos le contestan y les dicen: no tenemos nada. Entonces Él les dice: echen la red, oiga las instrucciones, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Usted conoce toda esa historia, no necesito dar tantas vueltas en esto. Ellos pescan y la red se rompía porque tenía 153 peces grandes, enormes. La red se rompía y dice la Biblia que no distaban de tierra sino como 100 metros. 100 metros. Entonces, ¿por qué dice usted, pastor, que Jesús tal vez se manifestó de una forma diferente? A 100 metros de distancia, ¿quién puede ver? A 100 metros de distancia, ¿quién puede reconocer? A lo mejor el sol se reflejaba en el agua, a lo mejor los discípulos no tenían buena vista, y le concedo eso. Puede ser que a 100 metros de distancia no seamos capaces de reconocer a una persona. El asunto se complica cuando dice la Biblia que por el hecho, no por la vista, por el hecho de lo que sucedió, el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, gritó y dijo: ¡es el Señor! Ya había hecho esto antes. Él ya había hecho esta maravilla con ellos tiempo atrás y ya sabían. Esta era la segunda ocasión en que el Señor les regalaba una pesca milagrosa. La primera fue en vida, antes de su resurrección, en su ministerio terrenal. Juan grita: es el Señor. Pedro se tira al agua, viene otra barca a ayudar. Entre las dos barcas jalan las redes y llegan a tierra. Diga conmigo: llegan a tierra. Otra vez diga conmigo: llegan a tierra. Amén. Cuando bajaron a tierra, leo el verso 9. Cuando bajaron a tierra, vieron ya brasas puestas con un pescado encima, no del que traían ellos, con un pescado encima y pan. Verso 10, Jesús les dijo: traigan de los pescados que han pescado. Subió Pedro de tierra, subió la red llena de grandes peces, 153. Verso 12, vayan por favor todos conmigo al verso 12. Por favor, sitúe su vista en el verso 12 y lea conmigo a una voz, audiblemente, que dice: Jesús les dijo: vengan, coman. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. A 100 metros puede que no lo veían. Sin embargo, regresan con la pesca, con los pescados, con la red llena, y están frente a Él. Y no se atrevían a preguntarle. Sabían que era Él. Ninguno osaba, ninguno tenía el atrevimiento. Es que lo conocían por el acto, lo conocían por la maravilla, lo conocían por la señal. Ya lo había hecho una vez y lo hizo una segunda vez. Pero al parecer su aspecto era diferente. Al parecer su rostro era diferente. Al parecer su cuerpo era diferente. No osaban preguntarle, pero sabían que era el Señor por causa de la obra que había hecho Él en ellos. Ahora, lo que quiero marcar, y es la palabra que yo tengo la seguridad que alguien aquí en este día necesita recibir. No sé si en este santuario o alguien que nos está viendo, pero lo que te quiero marcar, mis amados hermanos, es que dentro del reino de Dios, escucha con mucha atención, dentro del reino de Dios, lo que Dios no te concede, nunca lo alcanzarás. Lo que Dios no te concede por tu fuerza, por tu esfuerzo, por tu carrera, por tu empeño, nunca lo alcanzarás.
Cuando tú estás fuera del reino de Dios, hermano, tú vives de acuerdo a las leyes naturales. Dios ha establecido leyes que rigen la tierra, leyes que rigen el mundo, leyes de siembra y cosecha, leyes a las que todos estamos sujetos. Los que no conocen a Cristo, los que andan con Satanás, los que andan perdidos, los que andan sin esperanza, agarran lo que pueden, alcanzan lo que pueden. Si pueden correr lo suficiente para obtener algo en la vida, riqueza, dones, negocios, lo que usted quiera, están bajo lo natural. Pero cuando entras al reino de Dios, escúcheme bien, cuando entras al reino de Dios, entras a un mundo espiritual. Aunque vivas en la tierra, aunque tengas existencia física, entras a un reino en donde tienes que vivir de acuerdo a las leyes del reino, de acuerdo a los principios del reino de Dios, de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Y en el reino de Dios, si el Señor no te concede algo, no lo vas a alcanzar. Aunque corras, aunque te esfuerces, aunque trabajes, aunque luches, aunque batalles, si el rey no dice te lo doy, jamás en tu vida lo vas a alcanzar. Tenemos en este lugar expertos. Tenemos en este lugar experimentados pescadores. Tenemos en este lugar gente que no son improvisados. No como nosotros que corremos a la Walmart y agarramos una cañita y vamos a perder el tiempo a matar mosquitos allá. No, gente que son pescadores de verdad, cuyo oficio es esto. Y que se van a pescar y dice, ¿y aquella qué? ¿Y aquella qué? Noche. Porque el que sabe, o los que saben, dicen que la hora correcta para pescar es ¿cuándo? En la noche. Si vas a hacer esto por hobby, tal vez podrás hacerlo en cualquier momento. Pero si vas a hacerlo por negocio, si este es tu modo de vida, si este es tu sustento, tenemos experimentados pescadores que saben lo que tienen que hacer. Diga conmigo, saben lo que tienen que hacer. Conocen el oficio. Y se fueron de noche. Pero aquella noche no consiguieron nada. En el reino de Dios, aunque hagas lo correcto, en el reino de Dios, aunque trabajes, en el reino de Dios, aunque te esfuerces, en el reino de Dios, aunque ahorres, en el reino de Dios, aunque camines hacia algo, nunca lo vas a obtener si el rey no se para y te dice, te lo concedo, te lo doy. Aunque hagas lo que se supone que debes de hacer. ¿Usted cree que Pedro y estos hombres sabían cómo pescar? ¿Usted cree que Pedro y estos hombres sabían cómo tirar la red? ¿Usted cree que Pedro y estos hombres sabían en qué parte del agua adentrarse? ¿Qué tan profundo? ¿Cuál era la medida? Lo sabían. Estamos hablando de expertos pescadores. Estaban haciendo lo correcto, estaban haciéndolo en el tiempo correcto, pero aquella noche no pescaron nada. Pero cuando se aparece el Señor y les dice, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Diga, y hallarán. Diga, hermano, y hallarán. Cuando Él dice la palabra, sucede. Y echaron lo que no lograron en las profundidades del mar, lo que no lograron en las aguas más profundas, lo lograron a 100 metros de la orilla. ¿Cuántos están aquí? Lo que te quiero decir es que dentro del reino, lo que tú alcanzas es porque el Señor te lo ha concedido. Y alguien aquí necesita oír que no importa cuánto trabajes y cuánto te esfuerces,
Alguien aquí en esta mañana necesita oír: no importa cuánto corras, no importa cuánto luches, si tú eres de Cristo y estás dentro del reino de Dios, aun cuando en tu fuerza te mates, aun cuando en tu fuerza corras, si el Rey no te lo entrega, nunca llegará a ti. Y la forma en como Dios nos enseña este principio, y la forma en como Dios nos confirma este principio, es que antes de que te venga la bendición, siempre te lo anuncia, siempre te lo dice: te he concedido esto, te he dado esto. Te viene la palabra y te dice: yo voy a prosperarte, y te dice: yo voy a multiplicarte, y te dice: yo voy a sanarte, y te dice: yo voy a restaurar tu vida, y te dice: yo voy a levantarte de la cama, y te dice: yo voy a restaurar tu matrimonio, y te dice: yo voy a convertir a tu hijo. Antes de cada cosa que tú has recibido, primero Él te lo ha anunciado, ¿o no? Siempre Él te lo ha anunciado. Cuando has recibido algo, mi hermano, cuando ha venido la bendición de Dios para tu vida, tal vez tú no lo hayas entendido completamente el mensaje, o tal vez no te dé el Señor todos los detalles, pero te dice el meollo del asunto y te dice: viene esto para ti, te concedo esto para ti. ¿Quién puede decir: desde que yo comencé a recibir esto, el Señor me lo habló? ¿Alguien puede testificarlo y decirlo? A mí, antes de que las cosas pasaran, el Señor me las habló. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es Dios diciéndote: no es por ti, no es tu fuerza, no es tu fuerza, yo te lo he concedido, yo te lo he concedido. Mis amados, les voy a decir algo que no mucho les va a gustar, pero se lo tengo que decir. Esta lección yo la aprendí a los 6 años del ministerio, 5 o 6 años. Porque, permítame decir algo que tal vez esté fuera de lugar, pero con aquellos que empezamos desde el principio, yo era joven y decía: Señor, pues yo creo que trabajamos, pues yo creo que hacemos lo correcto, yo creo que hay buen alimento. Y el Señor me enseñó que no es ni siquiera la calidad del alimento, ni siquiera qué tanto, porque mi frustración era que algunas ovejas de Jehová, algunos plantíos de Jehová, no importa lo que escucharan, no había cambio. No importa cuánta palabra, no importa cuántos mensajes, no importa si yo me esforzaba por traer la revelación más poderosa, por lo menos para mí, la revelación más grande, la palabra más poderosa, no había cambio, no había ese clic, esa metanoia. Y un día el Señor llegó y me enseñó y me dijo que no es del que corre ni del que quiere, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja el edificador. Hermano, hablamos, predicamos, trabajamos, pero si el Dios del cielo no te concede el milagro del crecimiento, si el Dios del cielo no te concede oídos para oír y un corazón para entender, aunque estés delante del mismo Cristo, no te amanece la luz del evangelio, no te cambia. Por eso, bienaventurados aquellos a los que en el corazón les han dado fe, bienaventurados aquellos a quienes les han dado oídos para oír y un corazón para entender, porque no es la pericia del edificador, es lo que Dios concede. Y un día comencé a ver rompimiento, y un día esa ovejita que 7 años, 6 años de palabra no le habían hecho nada, de repente comenzó a cambiar. Y de repente comenzaron a decir: pastor, cásenos. Pastor, vamos a cambiar. Pastor, quiero trabajar. Pastor, quiero involucrarme. Pastor, quiero hacer esto. Pastor, he entendido. Y te das cuenta porque se acercan a ti. Y te das cuenta porque te hablan y te comienzan a decir cómo están llenos, cómo disfrutan la revelación y te dicen: yo no entendía esto. Te das cuenta. Y yo dije, o decía dentro de mí: les amaneció.
¿Sabes por qué? Porque Cristo te concedió que te amaneciera. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero sí una cosa le digo. Todo lo que estás construyendo se va a desmoronar si no entiendes que dentro del reino, si eres hijo de Dios y estás dentro del reino, no obtendrás nada si el rey no te lo concede. Puedes luchar, puedes invertir, puedes trabajar, puedes hacer lo correcto. En el reino te llega lo que el rey te da. En el reino te llega lo que el rey te concede. Ahora, regresando a nuestro tema, mis amados hermanos, encontramos aquí a un hombre. Comencemos ahora sí a hablar de la perfección del perdón. Encontramos a un hombre que está espiritualmente caído, está espiritualmente en el suelo, porque ha fallado, ha pecado contra su Señor. ¿Cómo falló o cómo pecó? Bueno, lo negó 3 veces. Cuando el Señor fue tomado por los inicuos, cuando el Señor fue tomado por los incircuncisos, Pedro comenzó a seguirlo. Y hermano, Pedro amaba al Señor. Mire, en este pasaje algunos hablan de griego y así es y está. Y algunos dicen que las 3 preguntas, en algunos el Señor habló de diferentes tipos de amor, el amor eros, el amor filos, porque llevaba a Pedro a eso. Pero lo cierto es que el tema principal sí es el amor. Yo no lo entendía. Hoy entiendo que el tema principal de esta plática de Jesús con Pedro era el amor. ¿Sabe por qué? Porque algo hizo que Pedro siguiera a Jesús cuando lo apresaron. ¿Sabía usted que la Biblia dice que todos los discípulos salieron corriendo? Con excepción de Juan Marcos, que lo siguió y cuando lo encontraron lo desnudaron y se fue desnudo. Pero Pedro, tal vez por más viejo, más sigiloso, lo iba siguiendo hasta que llegó al patio del sumo sacerdote. Y él estaba afuera, y allá dentro del edificio lo golpeaban, lo interrogaban, lo escupían, estaban vituperando al Señor. Y acá había frío, había fuego. Pero lo siguió, por algo lo siguió. Con miedo, falló, pero algo lo llevó a ver a su maestro. Y entonces le dicen: tú eres uno de ellos. Tú eres, yo te vi. Y Pedro niega la primera vez. Más adelante, en otro lugar de esa terraza, otra persona le dice: tú eres uno de ellos. Yo te vi, tú estabas con él. Pedro, ¿qué sentía, hermano? Pedro veía en peligro su vida. El temor de Pedro fue que lo mataran a él. El temor de Pedro fue que lo apresaran y que lo martirizaran y que lo golpearan. Entienda que adentro de allí, yo no sé si por la ventana, pero era real que él podía ver a Jesús. Por eso la Biblia dice que cuando lo negó la tercera vez, Jesús lo miró. ¿Ha leído eso? Hello. Había línea visual. Había línea de contacto entre el Señor, lo que sufría, y Pedro acá afuera en el frío, con la fogata, los soldados y las mujeres. Había línea visual. Veía los golpes, veía las bofetadas, veía los escupitajos que le tiraban, y su corazón temblaba y decía: esto me puede pasar a mí. Y la tercera vez le dicen: tú eres de ellos. Mira, si hablas como ellos, hermano. Mis queridos jóvenes, acepten ustedes a Cristo o no,
vayan donde vayan o no. Yo me he aburrido de predicarles que el Dios de sus padres tiene que convertirse en el Dios de ustedes. Pero vayan a donde vayan, aún quieran dar la espalda a este cristianismo, nunca podrán hacerlo. Porque ustedes han estado en la presencia de Dios. Ustedes han estado expuestos a la gloria de Dios. Ustedes han oído, y como Pedro, ustedes no lo saben, ustedes no lo perciben, pero actúan diferente. Asimismo, no estén convertidos hoy, actúan diferente, hablan diferente. Pedro llevaba en su forma de ser, Pedro llevaba en su forma de hablar la evidencia de que había estado con Cristo. Y le dicen: hablas incluso como ellos. Y entonces cuando le dijeron lo de la hablada, dijo: aquí sí me matan. Sonaban los golpes. Y entonces dijo: voy a maldecir. Y comenzó a hablar maldiciones y comenzó a hablar cosas terribles. Y Jesús lo miró y él salió y lloró amargamente. Tuvo miedo por su vida. Eso fue lo que pasó. Pedro no estaba dispuesto a morir por su Señor. ¿Por qué? Porque él creía, y aquí es donde aterrizo a lo que le quiero dejar. Él creía que amaba con un amor fuerte a su Señor. Antes de todo eso, le dijo: Señor, yo te seguiré. Si me fuere necesario morir por ti, yo lo haré. Él estaba seguro. Pedro no conocía la medida de su amor y de su fe. Amados, nosotros cantamos, nosotros predicamos, nosotros enseñamos, nosotros hablamos allá afuera, decimos que somos de Cristo y que no volvemos atrás. Pero lo único que se necesita es la crisis correcta para darte cuenta la medida de tu fe. Lo único que se necesita es la amenaza, la tormenta perfecta. Somos pastores, somos predicadores, somos cristianos, hermano. Hablamos de boca, hablamos bonito, pero cuando la realidad está ahí, cuando la verdad está ahí, cuando tu vida está en peligro, es cuando la crisis, la amenaza evidencia verdaderamente quién eres. Evidencia verdaderamente el nivel de tu fe. Pedro creyó que amaba locamente al Señor y se lo dijo. Y sabe que el Señor no lo contradijo. Fue necesario que Pedro lo viera, que no lo amaba tanto como él creía. Y después de su caída, se presenta. Ha venido la pesca. Están sentados. Lo que el Señor acaba de hacer, lo hizo al principio cuando lo conquistó. Así lo conquistó, hermano. En ese milagro, Pedro dobló su rodilla, sintió un temor reverente. Le dijo: apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. Y entonces el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Oiga, más que estos. ¿Qué había dicho Pedro? Si todos te dejaren, yo no te abandonaré. Dile que lo amas, pero no le hagas promesas. Dile lo mucho que lo admiras, pero cuida tu boca. Cuida tu boca.
No hagas promesas de santidad, no hagas promesas de servicio, porque delante de Él todo está expuesto. Y cuando le pregunta, le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Cuál fue la contestación de Pedro? Señor, tú sabes. Mire, le voy a decir algo, hermano. Le voy a decir algo. A estas alturas de su vida, Pedro sabía que ese hombre que tenía enfrente era el Dios Todopoderoso. Él sabía que delante de Él no hay máscaras. Él sabía que delante de Él no hay mentiras. Él sabía que por Dios estaba ahí porque había resucitado de la muerte. Lo vio hacer milagros. Lo vio darle una pesca milagrosa, increíble. Lo vio resucitar muertos. Lo vio abrir ojos a los ciegos. Lo vio hacer señales increíbles, desnudar el corazón de las personas. Él sabía que a Jesús no se le mentía. La condición de su corazón, si era perfecta o no, si era santo o no, eso es otro boleto. Pero él ya sabía quién era Jesús. Y le dice: tú sabes que te amo. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Pedro no mentía. Todo lo que quiero enseñarle hoy es que Pedro no mentía. Él amaba al Señor. Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Lo que él no sabía, él estaba seguro de su amor. Y por eso, al ver los ojos del dador de la vida, le pudo decir de frente: Señor, tú sabes que yo te amo. Lo que él no sabía era que su amor no había sido perfeccionado. Entonces, en una segunda ocasión, el Señor se acerca y le pregunta y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Una vez más, Jesucristo le dice: si me amas, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Demuéstramelo pastoreando mis ovejas. No me hagas promesas de pureza. Escuche lo que le estoy diciendo, hermano. No me hagas promesas de pureza. No me hagas promesas de perfección. Pastorea mis ovejas. Yo sé lo que hay en ti. Tus luchas, tus debilidades, tus pasiones. Demuéstrame tu amor, Pedro. Demuéstrame tu amor, David. No pecando, sino cuidando lo mío, cuidando mis ovejas. Y la tercera vez, el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció. Se entristeció de que le dijera la tercera vez. Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo: si yo te mintiera, tú lo sabrías. Pero sabes que aunque te negué, sabes que aunque preferí mi vida por la tuya,
Sabes que aunque caigo, sabes que aunque peco, con todo y eso, mi Señor, yo te amo. Con todo y eso, yo te amo. Tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: así es. Pastorea mis ovejas, Pedro. Y luego le dijo algo que cambió la concepción de mi entendimiento. Le dijo: de cierto te digo, Pedro, que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá, otro te levantará y te llevará a donde tú no quieras. Y la Biblia dice, no lo deja a tu interpretación o la mía, la Biblia dice: esto dijo, dando a entender la muerte con la cual Pedro habría de glorificar a Dios. La historia dice que cuando la iglesia comenzó a establecerse, y comenzó en Jerusalén, y todo el trabajo comenzó en Jerusalén, pero comenzaron a salir los obreros a distintos lugares. La historia dice que Pedro fundó la iglesia de Antioquía y Pedro fundó la iglesia de Roma, la iglesia de los romanos. Pablo fue tremendo. Pablo fundó muchas iglesias, pero Antioquía y Roma fueron fundadas por Pedro. Y dice la historia, los historiadores lo dicen, y esto está confirmado por diferentes historiadores, pero no nos vamos a meter a detalles. Dice que Pedro fue el episcopo, el líder de Antioquía, pero principalmente de los romanos. Y la historia de los padres de la iglesia, que está cuando ustedes escuchan la tradición, nosotros pensamos en hablar, nosotros pensamos en costumbres. Escuche, tradición son libros. Los judíos tienen libros escritos llamado tradición, que era la tradición de los padres de la iglesia, lo que aconteció, las historias, los sucesos, las costumbres. Por eso cuando Jesucristo les reclamó, les dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por su tradición. Estaba hablando de costumbres, lavan los platos, lavan las cucharas. Es otro tema ese. Pero estos libros dicen que al final de la vida de Pedro, cuando Pedro era ya viejo, vino un hombre al que muchos dicen que el anticristo que vendrá tendrá el espíritu de este hombre. Vino un emperador llamado Nerón, que fue más malo que la carne de puerco, hermano, sin cocer. Malo, sádico, salvaje. Mataba, destruía, crucificaba, descuartizaba a los cristianos, los perseguía. Y entonces la iglesia, que hoy ya está establecida en Roma, y que el pastor, el episcopo, el líder es Pedro, tuvo mucha confrontación, tuvo mucha búsqueda, mucha guerra. Y Pedro mismo fue golpeado, Pedro mismo fue maltratado en Roma y sufrió mucho. Y se dice que Pedro, esto no lo dice la Biblia, pero la historia dice que Pedro fue fiel en pastorear las ovejas del Señor. Lo que le prometió, lo que le pidió, lo que el Señor le dijo: Pedro, te encargo mis ovejas.
Lo golpearon, lo azotaron, lo trataron mal y estaba ahí y regresaba y regresaba y regresaba y regresaba. Era un viejo y regresaba y regresaba y regresaba y lo trataban mal. Y los hermanos, dice la historia, que le decían: ya no regreses, ya no vengas. Pero él iba una y otra vez. La tradición dice que en el último viaje, en la última entrada de Pedro a Roma, cuando él iba acercándose a las puertas de la ciudad, vio una visión y vio al Señor Jesucristo de espaldas a él. Y dice la tradición que él iba caminando hacia las puertas de la ciudad a Roma, y que Pedro le habló y le dijo: Señor, ¿vas otra vez a Roma para ser crucificado? Jesucristo se volteó y le dijo: sí, Pedro, voy a entrar una vez más y seré crucificado. Ese viaje, esa entrada de Pedro, fue su última entrada. En ese viaje lo tomaron los romanos, lo golpearon, y fue cuando él murió. Y la historia, no tradición, porque está documentado por diferentes historiadores. La historia dice que lo crucificaron en una cruz con forma de X. Pero antes de que lo subieran, él usó su último deseo. Escucha, hermano. Él usó su último deseo para pedirle a los soldados que lo crucificaran al revés, que lo crucificaran de cabeza, porque él no era digno de morir como su Señor lo había hecho. Amados, ¿por qué Pedro negó al Señor? ¿Cuál era su miedo? ¿Por qué lo negó? El Pedro, discípulo pero joven, que lo amaba pero joven, ¿por qué lo negó? Por miedo. Por miedo a su vida. Encontramos a un Pedro viejo, más viejo, al final del camino, con un amor perfeccionado. Lo que Pedro no estuvo dispuesto a hacer de joven, ya cristiano, ya discípulo de Cristo, lo que Pedro no estuvo dispuesto a hacer al principio, al final de sus días, él tiene el vigor, él tiene la fe, él tiene las agallas para morir por su Señor, y todavía se siente indigno de hacerlo, y todavía pide que lo coloquen al revés, porque él no es digno de morir como su Señor. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo más impresionante de todo? Que Cristo sabía que él terminaría como un vencedor, porque se lo dijo. Le dijo: Pedro, cuando tú seas viejo, mira, Pedro, lo que tú no pudiste hacer ahora, lo que tú no estuviste dispuesto a hacer ahora en este tiempo, yo sé que me amas, lo vas a hacer al final. Cuando tú seas viejo, te va a llevar otro, y ahí sí vas a morir por mí. Ahí sí vas a tener la fe, mi Pedro. Ahí sí vas a tener la fe. ¿Sabe qué le estaba diciendo, hermano? Le estaba diciendo: tú eres un vencedor, Pedro. Le estaba diciendo: ese miedo no te va a consumir. Le estaba diciendo: ese temor no te va a consumir. Pedro,
tu amor será perfeccionado. Pedro, tu fe será perfeccionada. Pedro, tu amor por mí será perfeccionado. Y lo que hoy no puedes hacer, lo que hoy no te atreves a hacer, lo harás, lo harás. Tú terminarás, Pedro, como un vencedor. Tú terminarás, Pedro, como un vencedor. No te va a dominar ese miedo. No te va a dominar ese temor. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había o habría de glorificar a Dios. Pedro murió, mis amados, para glorificar a Dios. Pedro murió para la gloria de Dios. Tu amor, mi amor, necesita ser perfeccionado. Porque el amor de muchos se acaba cuando no los saludan, cuando no les avisan algo, cuando no los toman en cuenta, cuando no reciben la petición que habían hecho, cuando las cosas no salen como esperan, cuando el matrimonio se rompió y tú esperabas que no se rompiera, cuando tu hijo se enfermó y tú esperabas que no se enfermara, cuando se murió tu ser querido, cuando perdiste esa compañía, cuando perdiste ese trabajo, cuando las cosas no salen como tú esperabas y como yo esperaba, el amor de muchos se rompe. Por eso, hermano, el Espíritu de Dios viene a decirnos en este día que nuestro amor necesita ser perfeccionado. Hoy somos el Pedro temeroso. Digas lo que digas, y en el tiempo de la adoración cantes lo que cantes, tú y yo somos el Pedro temeroso. La crisis correcta te lo enseñaría. El problema correcto te lo enseñaría. Pero que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, para que con el caminar de nuestra vida nuestro amor se perfeccione. Para que con el caminar de nuestra vida, nuestro compromiso con el Señor, nuestra pasión por Él se perfeccione. Y podamos no solo vivir, sino aún morir por Él. Póngase de pie, por favor. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Dile que lo amas. No le prometas nada. Él no te pide que tu boca se comprometa con nada. Él ha decidido amarte a pesar de ti mismo. ¿Tú crees que Él no conoce tus debilidades? ¿Tú crees que Él no conoce tus pasiones? ¿Tú crees que Él no conoce tu carácter? ¿Tú crees que Él no conoce tus luchas? ¿Tú crees que Él todo está expuesto delante de aquel que ha hecho todas las cosas? Todo está desnudo delante del Creador de todas las cosas.
te conoce de pies a cabeza, te conoce lo profundo, te conoce lo interno. ¿Y sabes qué? Hoy te dice: yo sé que me amas. Tú sabes, Señor, que te amo. Tú sabes, tú sabes. Pedro sabía que no podía mentirle, hermano. Sabía que no podía mentirle. Porque a pesar de sus defectos, su conciencia le testificaba que verdaderamente lo amaba. Si a pesar de tus defectos, tu conciencia te da la libertad para decirle que lo amas, yo quiero pedirte que vengas aquí a este altar y que se lo digas a Él. Si ese es tu deseo, venir delante de Él, doblar tu rodilla delante de Él, sin promesas, sin pactos, sin pactos, sin compromisos. No le digas yo te serviré, no le digas yo andaré contigo, no le digas yo me voy a alejar del pecado, no le digas ya no lo voy a hacer más. Solo dile: mi Señor, te amo. Solo dile: tú sabes que te amo. Solo dile: tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Tú puedes mirar aquí adentro, tú puedes ver aquí adentro. Tus ojos lo ven todo, tus ojos lo ven todo. Y tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Díselo a Él, vamos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Vamos, hermano, desborda tu corazón. Desborda tu corazón delante de Él. Como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Ponte de pie y levanta tus manos a Él. No hay nadie como tú. Levanta tu oración a Él. Jesús. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. A pesar de todo, no hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Dile, hermano, abre tu corazón y dile cuánto lo amas. Abre tu corazón delante de Él. Dile, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes todas las cosas. Señor, tú sabes todas las cosas.
te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Y derrámate delante de Él, delante de aquel que te ama, delante de aquel que te conoce, delante de aquel que dio su vida por ti. Adórale con todo tu corazón, adórale. Sí, Señor. Si yo a ti no te
Iglesia como Jesús, ¿me amas? Sígueme. Sígueme. Haz lo que puedas hacer por mí y por los míos, por mi obra, por mi iglesia. Sígueme. Con todos tus errores, con todos tus defectos, con todas tus pasiones, pero sígueme. Así me demuestras tu amor. Porque tú eres un vencedor. Lo que no puedes hacer hoy, esos miedos, esos temores que tú no puedes vencer, llegará un día, mi Pedro. Llegará un día, mi querido Pedro, en que los vencerás. Llegará un día, mi querido Pedro, en que los vencerás. Los vencerás.